Dice la palabra de Dios en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? ¿Por qué utiliza el plural aquí? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Porque hablan en plural, ¿verdad? Y cuando leemos el último versículo, nos vamos al 31. ¿Qué es lo que dice el 31? Y fue la tarde y la mañana el sexto día, ¿no? Hizo Dios el mundo en 6 días, una forma de hablar, una metáfora. Muchas preguntas, ¿verdad?, surgen del Génesis, ¿verdad? Creó Dios a un hombre y a una mujer, creó a la humanidad, es una forma de explicarnos esa caída, ¿verdad?, ese pecado. Los teólogos dialogan mucho sobre esto. Se escriben libros, artículos, la gente discute, intenta encontrar el verdadero sentido del Génesis, ¿verdad? Y mientras que la gente lucha sobre si son 7 días o no, sobre si hubo un Adán y una Eva o no, o sobre esa pluralidad a la hora de hablar, a qué se viene dada, la gente se pierde la verdadera bendición del Génesis, que es que te está hablando de nuestra verdadera felicidad. ¿Cuál es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿O cómo el hombre o el ser humano puede encontrar esa felicidad? Esta es la pregunta que llevamos haciéndonos siempre. Se escriben libros, ¿verdad? Si ves una librería, ¿cuántos libros os van a intentar ayudar para encontrar esa felicidad? ¿Sabéis que la felicidad es una cuestión química? Es una cuestión química, ¿no? Si aprendemos sobre la endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, son elementos químicos que están dentro de nosotros, en nuestro cerebro, que nos ayudan a ser felices. Esto es así. Cuando tenemos una depresión muy grave, se va al psicólogo o el psiquiatra y te envían y te dan un fármaco que te ayuda a generar este tipo de agentes químicos para dejar de sentirte triste. Y funciona de alguna forma, porque es una cuestión química. También es una cuestión mental, ¿verdad? Sin embargo, eso es más complejo. Porque ¿en qué se centra la mente? ¿En el pasado, en el futuro y en el yo? Entonces, cuando tenemos este problema y nos dejamos que la mente se guíe, estamos todo el rato con como se suele decir, ¿no?, con los fantasmas del pasado, con lo que me ha ocurrido, con lo que yo hice, con lo que se me dijo, con lo que se ha grabado dentro. O estamos constantemente con la incertidumbre y la inseguridad del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de? ¿Y si? ¿Verdad? El famoso y si. O centrados en el yo, en mi problema, en mi situación, en mi circunstancia. Todo esto en psicología se llama ruido mental. ¿Qué es lo que intentan hacer los psicólogos? Apagar el ruido mental para que tú puedas centrarte en las cosas que te hacen feliz. Eso es lo que se hace mucho en psicología. Cuando yo me centro en el yo, valga la redundancia, me centro en mis problemas, en las cosas que tengo a mi alrededor. Me deprimo, estoy triste. ¿Por qué? Porque no me gusta mi vida, porque no me gusta mi problema, porque no me gusta mi circunstancia, porque no me va todo como yo quiero. Ese ruido mental es el que me impide centrarme en lo que es importante. Pero más allá de eso, ¿qué es la felicidad? Es una cuestión espiritual. Por eso cuando hablamos de las cartas del Evangelio, la primera clase es ¿por qué la gente es infeliz? Cuando retomemos, ahora vamos, no sé si esta semana o la semana que viene, cuando tengamos todo organizado, vamos a comenzar a dar las cartas del Evangelio. Todos los que queráis escuchar las cartas del Evangelio, los que conozcáis a alguien que quiere escuchar las cartas del Evangelio o que le pueda bendecir, que es el núcleo y la profundidad del mensaje de Cristo, hablad conmigo para hacer un grupo y a través de internet lo podremos hacer. ¿Vale? Lo dejo como un anuncio, ¿vale? Un anuncio antes.
de darlos. Es una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Yo he sido creado para estar con Dios. Y si yo no estoy con Dios, no puedo ser feliz, porque estoy fuera de mi naturaleza espiritual. Y fuera de Él, nada podemos hacer. Nos creamos a nosotros como nuestros propios dioses, nos engrandecemos, y cuando fracasamos, caemos y nos deprimimos. Estamos tristes, estamos infelices. Es una cuestión de comprender quién soy yo y cuál es mi naturaleza. Versículo 26, y creó Dios al ser humano a su imagen, y a su imagen Dios crea al ser humano. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos sido creados en semejanza de Dios, a imagen y semejanza, es que yo soy un ser relacional. Soy un ser que me relaciono con otras cosas. Por ejemplo, nos relacionamos en tres partes. Primero con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Nunca habéis hablado con vosotros mismos? ¿Nunca? ¿En voz alta? Yo muchas veces, o simplemente meditando dentro de vosotros, ¿no? Esto, lo otro, por aquí, por allá. No recuerdo a quién le explicaba que yo, creo que fue Rocío de Montreal, hablando con ella. Digo, yo muchas veces como, ahora ya, bueno, sí, pero antes sobre todo cuando vivía cerca del campo, yo voy con mi perro, con la excusa de sacarle, vamos al campo, y durante 3/4 de hora, 1 hora, que dura el camino, yo voy meditando en la palabra, yo voy orando, y cuando tengo que dar un mensaje, yo estoy, a veces incluso en voz alta, practicando, y estoy sacando, y estoy meditando en voz alta. Me relaciono de alguna forma conmigo mismo. Pero tenemos buena alimentación, hacemos bien ejercicio, leemos, hacemos cosas que nos nutran. No tenemos una buena relación con nosotros mismos, ¿verdad? Nos dañamos, nos malogramos mucho, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Dios crea el mundo entero, nos lo da, nos lo pone en la mano, ¿y cómo nos relacionamos con el mundo? Nos lo estamos cargando. Estos días que hemos estado descansando un poquito en Santander, en casa de mi hermana, con mis sobrinas, mi sobrino, etcétera, en un lugar lleno de montaña, de verde, ¿verdad? Y cuando me di cuenta, digo, esto todo nos lo estamos cargando. El mundo que Dios nos ha dejado, lo estamos destruyendo, ¿verdad? Versículo 29, voy a leer en la versión de la palabra, dice, os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla, y todos los árboles con su fruto y su semilla, ellos os servirán de alimento. No estamos cargando todo esto, lo estamos destruyendo. Cuidamos la creación de Dios, versículo 28, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Sabéis cómo se obtienen las pieles de algunos animales? Tapar los ojos de Israel. Se les retira la piel antes de morir. Vivos. Esto se hace todos los días. Cientos y miles de animales están sufriendo ese trato. Vivos. Es decir, eso no entra dentro de la razón humana, pero lo hacemos. Dios nos da un mundo y nosotros lo destruimos. Y con esto, otras tantas cosas más que se pueden hablar y se pueden decir, no hace falta, ¿verdad? Que continuemos. Nos relacionamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Entre las personas. Es el mundo sociable, ¿verdad? Sin embargo, nos robamos, nos matamos, nos destruimos, nos pisamos, nos dañamos constantemente, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Caín y Abel, ¿verdad? La capacidad de una persona de matar a su propio hermano por celos. Es el pecado original. Es digamos que el resultado de estar separados de Dios. Y por último, lo más importante, nos relacionamos con Dios. Pero nos relacionamos con Dios de forma correcta. Tenemos una relación sana, una relación diaria, una relación fresca, una relación profunda con Dios. Es difícil, ¿verdad?, responder a todas estas preguntas. Al final, ¿sabes lo que hace el ser humano? El ser humano mata a Dios, ¿verdad?
La filosofía te dice que Dios no existe, la ciencia intenta sustituir a Dios por explicaciones propias, la gente pasa, no tiene interés, ¿verdad? El mundo quiere matar a Dios y lo que Dios representa. Sin embargo, nosotros tenemos que encontrar esa imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Tenemos que recuperar el sentido de nuestra creación y de mi naturaleza, ¿verdad? Por eso tengo que recuperar mi culto en primer lugar, porque yo soy un ser espiritual. Si yo no me relaciono con Dios voy a morir, ¿verdad? Y podemos hablar lo mismo de siempre. Si yo saco a un pez del agua, el pez muere. Si saco a un pez de volar y del aire, ese ave va a morir. Si yo tomo una planta o un árbol, lo saco de la tierra, va a morir. Si yo no me estoy relacionando con Dios siendo un ser espiritual, voy a morir espiritualmente, porque mi naturaleza es estar con Él. El sentido de mi vida es estar unido constantemente con Dios. Constantemente con Dios. Salmo 73, versículo 28, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cuál es mi naturaleza? Es estar con Dios. ¿Dónde obtengo yo fuerza? Lo obtengo de mi lado espiritual. Porque mi lado físico no puede, es limitado. Mi aspecto mental también es volátil, es muy frágil. Mi corazón, la propia palabra te lo dice, no te fíes de tu corazón. ¿Qué es lo que me queda? Me queda la fuerza espiritual, me queda el poder del trono celestial, me queda la promesa de Dios. Por eso necesito dar culto, lo necesito completamente. Dios nos lo da todo a través del poder espiritual. Mateo 16, 16. Toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos, y a través de la correcta confesión de que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, yo tengo todo el poder. Leed Mateo 16, 16 en adelante, o desde el 13 en adelante. ¿Cómo yo obtengo el poder? A través de la confesión correcta y poner mi confianza en Cristo, que es quien me fortalece. ¿Cuál es el problema? Cuando yo no disfruto de mi naturaleza. Cuando esa imagen y semejanza de Dios en mi vida quedan distorsionados. Y como está distorsionado por el problema del pecado y de la separación, me trato mal a mí, trato mal a mi prójimo, trato mal el mundo y no tengo relación con Dios. Ese es el problema de la imagen y la semejanza de Dios. Por eso yo necesito ese tiempo. ¿Qué tiempo? Ese tiempo. ¿Qué tiempo? Ese tiempo. ¿Cuál? El más importante, el más necesario, el único que yo necesito. Es ese tiempo con Dios, donde yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo, donde yo conecto con Dios, donde yo recibo la fuerza, ese tiempo personal que me restaura. Es ese tiempo donde yo callo ese ruido mental que no me deja vivir y yo tengo la paz y la esperanza en el Señor. Es donde yo, con esas pocas fuerzas que puedo llegar a tener, porque estoy enfermo, porque trabajo mucho, porque hay muchas cosas que hacer, yo recibo el poder para hacer lo que nadie puede hacer. Salmo 1, versículos 1 y 2. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona de día y de noche. Otra vez la versión de la palabra. Ya estáis acostumbrados a esto, ¿verdad? Es el tiempo en el que yo sigo la palabra. El tiempo donde yo recuerdo la promesa que Dios me da, donde yo estoy en la corriente, donde yo obtengo los títulos correctos de la oración, que es lo que de verdad me da respuesta. Donde yo puedo disfrutar al 100%. Es mi momento más feliz. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. Hoy va mucho de preguntas. ¿El tiempo que pasamos al Señor es el más feliz de mi día? No siempre, ¿verdad? Pero
debería, porque es mi naturaleza, ¿verdad? Cuando yo estoy con mis hijos y no disfruto de estar con mis hijos, ¿de quién es el problema? Es mío. Es mío. ¿Por qué? Mi ruido mental, mis problemas, mis circunstancias, lo que sea. El problema es mío. ¿Verdad? Cuando yo no disfruto de mi tiempo con el Señor, el problema no es el Señor. El problema soy yo. El problema es que no me concentro. El problema es que no disfruto únicamente de ello. El problema es que en mi mente hay tantas cosas importantes y necesarias, seguramente, que no hay espacio para Dios. Y por eso no disfruto. Miro el reloj. Ya, venga, de hacer cosas, tengo que... No disfruto 100%. ¿Qué es dar culto a Dios? Yo no vengo a dar culto a Dios porque Dios sea bueno conmigo, o porque me haya dado más cosas, o porque me haya respondido. Yo doy culto a Dios por quién es Él. El culto a Dios no responde a lo bueno que es Dios conmigo. El culto a Dios corresponde a quien Él es, a su identidad y a lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Me lo ha dado todo. Lo estamos viendo aquí. Por eso, si yo no disfruto del culto, no es problema de Dios, es mi problema. Tengo yo un problema. Cuando yo vengo al culto y no tengo el corazón correcto, el problema no es Dios, es el problema del corazón. Cuando yo no estoy correctamente dando culto en espíritu y en verdad, cuando yo estoy los miércoles, a lo mejor desconcentrado a través de internet, yo sé que tiene sus dificultades, no es problema de internet ni es problema de Dios, es mío. No estoy acusando a nadie. Simplemente tenemos que reflexionar, meditar y, como he dicho esta mañana, autodiagnosticar. ¿Cómo estoy y dónde estoy? David vivía en ese tiempo. Lo sabéis, ¿verdad? Lo hemos visto tantas veces. Lo llevamos escuchando desde que somos niños. El rey David, cuando era pequeñito, ¿verdad? Cuando era joven, mejor dicho. Cómo él podía llegar a ser ese cumbre espiritual hasta el punto de que el propio rey le necesitaba al lado para que, recitando y alabando al Señor, pudiese tener paz espiritual. David era una persona que creció sabiendo que él iba a ser rey. El más joven, el más desechado, el que está ahí con el rebaño, él era el que recibió la promesa de Dios de ser rey. Él era una persona que vivía teniendo eso en su corazón hasta el punto que dijo: tengo que construir un templo para que no la iglesia, sino para que el pueblo de Dios pueda dar culto correcto. Fijaros para él lo importante que era el dar culto a Dios, que iba a construir un templo para que todo el pueblo junto pudiese estar haciéndolo. Era lo que había en su corazón. Por eso, ese tiempo tan importante, ¿verdad?, es el que yo tengo que disfrutar. Es el más importante. Es el cual Dios me sana mentalmente. Dios me da sanidad mental. Dios me da tranquilidad, me da paz y me da esperanza. ¿Eso no sana una mente atormentada? Cuando tú tienes un problema, no te ayuda que alguien te diga: no te preocupes, no te sirve de nada. Y es lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos están tristes, ¿qué es lo que decimos? ¡Ay, hijo, no estés triste, no llores! ¡No le ayuda! Además es necesario, tenéis que dejar que vuestros hijos lloren, que se desahoguen, que expresen lo que tienen dentro, ¿verdad? Ahora, a una mente atormentada, ¿qué es lo que necesita? Necesita paz, necesita consuelo, necesita esperanza y necesita una respuesta. Y todo esto únicamente lo encuentras de una forma genuina y profunda en la palabra, dentro del Evangelio. Cuando yo tengo ese tiempo, Dios me sana emocionalmente. Porque cuando yo estoy concentrado en el Evangelio,
Dios me ayuda a ver lo que me ha pasado y lo que me han dicho y lo que me han hecho con los ojos espirituales, ¿verdad? Esta mañana hemos leído que a Esteban, cuando están lapidándolo, ¿cuáles son sus últimas palabras? Perdónales, Señor, no tengas en cuenta su pecado. Algo similar hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y fíjate que unas palabras muy parecidas las tiene Esteban justo antes de morir. Señor, no tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque Esteban conocía el trasfondo espiritual, conocía su naturaleza y por tanto conocía la naturaleza de las personas que separadas de Dios y guiadas por Satanás estaban haciendo. No tienen otra cosa que hacer. Por eso yo tengo que disfrutar de ese tiempo. Yo voy a comprender los problemas del pasado. Yo voy a comprender mis circunstancias del presente y yo voy a tener la respuesta ya por adelantado para lo que va a llegar en el futuro. Las heridas que yo tengo van a sanar porque ya conozco la respuesta, ya conozco los motivos y Dios me sanará físicamente, me dará fuerza, me dará la fuerza que yo necesito, aunque sea poca, Dios me la dará. Aunque sea la única fuerza para poder estar enfrente y orando, Dios me dará la fuerza para orar. Dios me da la fuerza para caminar, pues me dará la fuerza para ir, para hablar del Evangelio, para tratar con mi familia. Aunque tenga poca hora, la poca que tengo, gracias a Dios, porque esto lo voy a utilizar para la evangelización del mundo. ¿Verdad, María José? Que en medio de la enfermedad y del problema, la poca fuerza que yo pueda sentir que tengo es la fuerza que Dios me da y por gracia yo la voy a dedicar para la evangelización. En medio de la enfermedad, Dios obrará y Dios obrará a través de mí para salvar a mi familia. La mamá del pastor Toñín de Corea ha venido aquí, lo conocéis, si no, no pasa nada. Fue anciana de esta iglesia, falleció hace quizá ya más de un año, no, quizá 2 años ya, justo en medio de la pandemia, fallece por problema de cáncer. Y todo el proceso del cáncer y el proceso de la enfermedad y su muerte han ayudado para que toda la familia se acerque al Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios me sanará y me lo dará todo. Por eso, en ese tiempo vamos a volver a comunicarnos con Dios. Vamos a recordar nuestra identidad. Vamos a disfrutar de nuestra autoridad. Vamos a ver cómo llegan ejércitos de ángeles a nuestro alrededor. Vamos a ver cómo Dios levanta, cómo Dios abre puertas, nos responde y nos guía y nos capacita para ir hasta lo último de la tierra. Vamos a ver todas estas respuestas. Tengo más mensaje, pero lo vamos a continuar la siguiente semana. Amén. Quiero quedarme aquí, porque si no va a ser muy largo y tengo que ir muy rápido. Daremos la continuidad la siguiente semana. Por esta semana vamos a disfrutar de lo que es simple. Mi identidad, mi naturaleza, mi felicidad. ¿Dónde está mi felicidad? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más feliz me hace, por ejemplo, es estar con mis hijos y hacer cosas con ellos. Me hace feliz, me hace estar bien, ¿no? Hay gente que le hace feliz ir a comer fuera, ir a un lugar, comer, probar cosas nuevas. Bueno, a todo el mundo le gusta eso, ¿no? Pero hay gente que más o menos, ¿verdad? Está bien, es correcto. O sea, no tenemos que sentirnos mal por encontrar felicidad en comer, porque Dios nos ha dado un paladar, Dios nos ha dado un gusto para poder disfrutar, ¿verdad? No pasa nada si disfrutas viendo una película, si disfrutas leyendo un libro, si haces ejercicio, si comes. Pero nunca nada puede sustituir a disfrutar espiritualmente. Cuando yo pongo una balanza en mi vida y veo que algo pesa demasiado, tengo que meditar. Esto se está haciendo muy grande en mi vida. Tengo que centrarme en lo que es espiritual primero.
Primero, en primer lugar. Y después disfrutemos de lo que Dios nos da. Sin reparos, sin sentirnos mal, disfrutemos. Pero primero, lo espiritual. Amén. Señor, que podamos durante esta semana tener la respuesta de volver más y más a nuestra naturaleza, que es estar contigo. Que podamos comprender que tenemos que relacionarnos mejor con nosotros mismos, que nos cuidemos, que tengamos una vida más equilibrada, una vida que nos ayude a ser esa persona cumbre que vaya hasta el último de la tierra. Señor, que podamos relacionarnos bien con las otras personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro campo. Que podamos no únicamente ser buenos y amables, sino ser luz en medio de la oscuridad. Señor, que podamos también cuidar lo que tú nos has dado. Este mundo que tú nos has dado, que lo podamos cuidar. Y lo más importante y lo más relevante, esa relación contigo, que pueda ser lo primero y lo último que hagamos en nuestro día. Y que a través de esta conexión que tú has creado entre nosotros, que podamos recibir el poder, la guía y podamos obtener todo aquello que necesitamos para ser esos testigos hasta el último de la tierra. Y que podamos decir al final del día, no hay nada más, solo Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.